cuándo controla la cabeza, cuándo controla el tronco, cuándo se para, cuándo da pasos con apoyo, cuándo debería dar pasos sin apoyo. Todo eso deberían revisarlo para poder ustedes realizar un adecuado examen físico neurológico pediátrico. Si hablamos de niños grandes, niños de 8, 9, 10 años, la evaluación neurológica no varía mucho, así que no hay problema mucho con eso. Pero sí, los invito a que revisen ese tema, que se los doy ahora como introducción. Con respecto a las principales patologías neuroquirúrgicas pediátricas que debemos tener presentes y conocer, vamos a hacer un resumen considerando puntos importantes de cada patología neuropediátrica. Esa es una clase de neurocirugía pediátrica para alumnos de pregrado. Ustedes van a ser médicos generales, luego se subespecializarán, algunos serán neurólogos, otros serán pediatras, otros serán neurocirujanos, no lo sé, pero ya poco a poco a fondo irán conociendo las enfermedades conforme ustedes se vayan especializando. Pero es importante que ustedes conozcan estas patologías y estas enfermedades y sepan que existen, porque ustedes son los médicos que van a recibir y tratar al paciente y van a poder hacer un adecuado diagnóstico. Por ahí dicen los grandes maestros que no se puede hacer un adecuado diagnóstico de una enfermedad que no se conoce. Por lo menos la debes haber escuchado, por lo menos la debes haber visto alguna vez, o la debes haber escuchado en una clase o visto en la clínica, en el hospital, haber examinado a algún paciente para poder recordar y poder decir, este paciente tiene eso. Enfermedad que ustedes no hayan escuchado o no hayan leído, no van a poder diagnosticar. Comenzamos entonces con la hidrocefalia congénita y ustedes ya han tenido su clase de hidrocefalias. La hidrocefalia no es más que la dilatación de los ventrículos laterales del cerebro. Como nosotros sabemos, el líquido cefalorraquídeo se encuentra dentro de los ventrículos laterales cerebrales y además también en el espacio subaracnoideo, bañando toda la masa encefálica y dentro del canal raquídeo. El líquido cefalorraquídeo normal que se produce en un adulto, el contenido del líquido cefalorraquídeo normal dentro del sistema nervioso en un adulto es aproximadamente 500 cc y se dice que la producción en 24 horas es de 1500 cc, con lo cual podemos decir que el líquido cefalorraquídeo se recambia 3 veces en 24 horas en un adulto normal de peso de 70 kilos. Esto quiere decir entonces que hay un flujo de líquido cefalorraquídeo, una producción y una absorción que debe ser equilibrada para que la cantidad de líquido se mantenga en 500 y no exceda esa cantidad. La hidrocefalia congénita es la hidrocefalia cuya causa que origina la hidrocefalia se ha gestado intraútero. Esa es la hidrocefalia congénita. A diferencia de las hidrocefalias adquiridas, donde la causa que ha condicionado la hidrocefalia se ha originado después del nacimiento. Siguiente, por favor. Y aquí debemos hablar de lo que es el líquido cefalorraquídeo y su producción. Esta es una vista lateral del encéfalo. Tenemos los ventrículos laterales. En el piso, en la región posterior de los ventrículos laterales, se ubican unas estructuras que se denominan plexos coroideos. Los plexos coroideos son las estructuras encargadas de producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo entonces se produce en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, circula hacia adelante y hacia abajo, hacia los agujeros de Monroe, a través de los cuales el líquido pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa a través del acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo se puede distribuir a través de los agujeros de Luschka, de Magendie, a través del conducto ependimario, hacia lo que es el espacio subaracnoideo y retorna al encéfalo bañando el cerebro por el espacio subaracnoideo, llegando a unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas, donde el líquido cefalorraquídeo se absorbe. De esta manera, para entender la hidrocefalia, debemos conocer el flujo de líquido cefalorraquídeo que lo acabo de describir. Si el flujo persiste normal, sin interrupciones en su pasaje, se denomina hidrocefalia no obstructiva.
Pero entonces, ¿por qué se acumula el líquido? Porque hay un desequilibrio entre la producción y la absorción. Se produce más y se absorbe menos, o se produce normal y se absorbe menos. Ese desequilibrio conlleva a que los ventrículos laterales comiencen a acumular mayor cantidad de líquido y lógicamente se dilaten, incrementando la presión hidrostática, que va a incrementar que lo que va a hacer al fin y al cabo es incrementar la presión dentro del cráneo, originando lo que denominamos hipertensión endocraniana. Siguiente, por favor. Dentro de las causas, por ejemplo, entonces de hidrocefalia congénita tenemos el papiloma de plexo coroideo. El papiloma de plexo coroideo no es más que un tumor de plexo coroideo o una proliferación anormal incrementada de células de plexos coroideos. Si yo tengo por poner un número arbitrario, 20 células que me producen líquido cefalorraquídeo en una cantidad de 500, de pronto, si aparecen 150 células, la producción de líquido cefalorraquídeo va a ser mucho mayor. Entonces se va a producir un incremento de volumen de líquido cefalorraquídeo con una capacidad absortiva normal. Si ustedes hacen la resta, lo que va a suceder es que se va a acumular. De esa manera ven ustedes en la imagen, en estas 4 imágenes, en la primera ven una ecografía transfontanelar en la cual se ve un papiloma de plexo coroideo. La ecografía transfontanelar nos sirve para dar una imagen como un screening, como una primera imagen, como una sospecha, pero la imagen gold estándar para evaluar el cerebro y para evaluar sus estructuras es la resonancia magnética, que son las 3 imágenes siguientes. La primera en una secuencia T1 en un corte axial, la de abajo, la figura C, en una secuencia T2, donde el líquido se ve blanco o hiperintenso. Y la tercera aquí, donde ven la flecha, que es el papiloma de plexo coroideo, en un corte sagital, en una secuencia T1 con contraste. Siguiente, por favor. La estenosis del acueducto de Silvio. Si el acueducto de Silvio se estenosa o está disminuido de calibre, por lo tanto va a pasar menos flujo de líquido cefalorraquídeo y va a tender a acumularse por encima, ¿no? Una causa también de hidrocefalia congénita. Siguiente, por favor. Siguiente. El síndrome de Dandy-Walker, que si bien es cierto el síndrome de Dandy-Walker puede estar asociado o no con hidrocefalia, cuando se asocia con hidrocefalia es causa de hidrocefalia congénita y consta básicamente de estas características que ustedes pueden ver. Cuerpo calloso que puede estar anormal o ausente. Quiste de fosa posterior. Cuarto ventrículo alargado, agrandado. Anormalidad en la formación del cerebelo. Ustedes ven en la imagen de resonancia que casi ni siquiera se ve cerebelo. Y un tronco encefálico que puede estar comprimido o puede dar la impresión de que está comprimido. El tronco encefálico debería verse así como en la imagen, una forma medio gordita, por decirlo así. Si ustedes ven la imagen de la resonancia magnética, el tronco encefálico está aplastado, desplazado, alargado. Siguiente, por favor. ¿Y cómo evaluamos a un niño con hidrocefalia? Dentro de los parámetros que ustedes deben evaluar de un control de crecimiento de niños sanos, ustedes deben evaluar peso, talla, edad, y si ustedes han llevado su curso de pediatría, o si no lo van a llevar, van a entender que existen parámetros y relaciones como peso para la talla, talla para la edad, peso para la edad, que son parámetros que te ayudan a evaluar si el niño sale con desnutrición aguda, desnutrición crónica, el niño tiene un adecuado crecimiento, tiene una talla baja genética, etcétera, ¿no? Todo esto en base a tablas que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como parámetros normales o parámetros de normalidad en base a promedios. Así también el perímetro cefálico, la medición de la cabeza, también es establecida en promedios en relación a las edades.
Existen tablas que pueden estar, como en este caso, en desviaciones estándares o en percentiles. ¿Cómo medimos el perímetro cefálico en un niño? Medimos con una cinta métrica. Esta cinta métrica va a pasar por dos puntos craniométricos importantes. Por el nacio, que es la punta más elevada de lo que es la nariz, y el inion, que es la protuberancia occipital externa, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. Si ustedes se tocan, hay una bolita. Esa es la protuberancia occipital externa o inion. Si ustedes tienen la cinta métrica pasando por esos dos puntos craniométricos, están realizando una adecuada medición de perímetro cefálico. Y luego lo llevan a la tabla y van a ver en qué desviación estándar está el niño. Pero eso no es suficiente. El niño el día de hoy podría estar en una desviación estándar de 0. Al día de mañana o al día de dentro de un mes que le hacemos el control, sigue en desviación estándar de 0. Dentro de otro mes le hacemos el control y sigue en desviación estándar de 0. Entonces ese niño tiene un crecimiento proporcional, se mantiene dentro de su misma desviación estándar. Pero nosotros no podemos decir, por ejemplo, que un niño, si se encuentra en desviación estándar 2 o tiene una cabeza más grande que el promedio, tiene una macrocefalia patológica. Puede ser que tenga una cabeza más grande que el promedio y eso es genético. ¿Por qué? Porque este niño al día de hoy está en desviación estándar 2, dentro de un mes sigue en desviación estándar 2, dentro de otro mes sigue en desviación estándar 2. Mientras el niño mantenga un crecimiento proporcional de la cabeza dentro de la misma desviación estándar, podemos decir que el niño tiene una cabeza más grande que el promedio, pero no es una macrocefalia patológica. Sin embargo, si nosotros evaluamos un niño al día de hoy y está en desviación estándar 0, al otro mes pasó a desviación estándar 1, al otro mes está en desviación estándar 2, ese niño tiene un crecimiento desproporcional. Y entonces, en este caso es donde deberíamos nosotros alarmarnos y decir, ok, este niño tiene un crecimiento desproporcional de la cabeza y está más grande que el promedio. Entonces, hasta saltando de desviación estándar en desviación estándar, este niño tiene una macrocefalia, probablemente patológica. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a decir que el niño debería realizarse algún estudio de imagen cerebral para ver qué está sucediendo dentro de su cerebro que esté originando esta macrocefalia. Una de las causas de esto es la hidrocefalia. Siguiente, por favor. Bien, ya pasando a otro grupo de patologías de neuroquirúrgicas infantiles, tenemos los defectos del tubo neural, también denominados encefalomielodisrafias, y son estos defectos en los cuales hay un defecto, valga la redundancia, hay una falta de cierre en el tubo neural durante la embriogénesis. Uno de los primeros que tenemos, para mostrarles y que ustedes deben haber oído, es la anencefalia. Niños que nacen sin cerebro o con muy poca masa encefálica que pueden sobrevivir horas, un par de días, o algunos dependiendo del grado de tejido nervioso y de si hay un cierre completo de lo que es el cuero cabelludo, pueden sobrevivir algunos meses, no pasando de 4 a 6 meses. Su pronóstico es muy malo, los reflejos de deglución o succión o respiración a veces están abolidos, en otros casos por presencia de troncos encefálicos sí están presentes. Siguiente, por favor. La hidranencefalia es otra patología en la cual el líquido, o mejor dicho, la masa cerebral está tan disminuida que casi toda la cavidad craneal es líquido. Si ustedes ven en la imagen de la tomografía, todo lo negro es líquido, todo lo blanco dentro del cráneo es cerebro. Son láminas de cerebro, láminas de neuronas que están ahí flotando en agua. Lógicamente este niño va a tener un desarrollo psicomotor alterado, tanto cognitivo, motor, de lenguaje, etc. Siguiente. Y tenemos los efectos del tubo neural como el encefalocele. El encefalocele es una falta de cierre de la cavidad craneal, teniendo una bolsa externa al cráneo que pueda contener masa encefálica y vasos sanguíneos.
Generalmente la masa encefálica es de tejido aberrante y los vasos sanguíneos son no funcionantes, para lo cual se tiene que realizar una cranioplastía, es decir, cortar las estructuras y cerrar el cráneo o remodelar el cráneo como si no hubiera pasado nada. Pero lamentablemente, dependiendo de las estructuras que estén, dependiendo del grado de cantidad de masa encefálica fuera, el pronóstico puede ser malo, ¿no? Siguiente. Eso se llama encefalocelia. Encefalocelia puede ser occipital, puede ser lateral, puede ser nasal, frontonasal. Siguiente, por favor. Y ese es algo parecido, pero en el poro inferior, ¿no? La espina bífida. La espina bífida es ese defecto de cierre de la parte de la columna, la parte posterior de la columna, que puede estar asociado, ¿no?, a la salida de raíces nerviosas que se incluyen dentro de una bolsa de piel, algunas veces con meninge, y que puede estar rota o puede estar íntegra durante el nacimiento. Siguiente. Y esta clasificación que sigue es importante, es pregunta de examen, es algo que deben ustedes recordar siempre para toda su vida, la clasificación de la espina bífida. La espina bífida se clasifica primero en espina bífida oculta, como ven en la primera imagen, donde solamente hay un defecto de cierre óseo en la región posterior. La espina bífida puede ser lumbar, puede ser dorsal, puede ser cervical, puede ser a cualquier nivel, pero lo más frecuente es que sea lumbar, como ven en la imagen. Entonces, la espina bífida oculta, hay un defecto de cierre de los arcos posteriores vertebrales, pero no hay protrusión de bolsa ni de raíces nerviosas. El pronóstico es bueno porque todos los nervios se encuentran dentro de el canal raquídeo como si nada pasara, pero lo que falta es un poquito de hueso y no hay defecto de piel. En el caso del meningocele, el meningocele sí tiene una espina bífida, es como una espina bífida oculta, pero además hay una bolsa que protruye a través que sale fuera del cuerpo, como han visto en la imagen anterior, pero las raíces nerviosas no están dentro de la bolsa. También la cirugía no es muy compleja, se corta la bolsa, se hace una plastía y se termina el problema. Pero el problema y el grado de secuela mayor es cuando el niño tiene mielomeningocelia. Todas esas estructuras nerviosas salidas del canal raquídeo hacia la bolsa, que puede estar rota inclusive o se puede romper durante el parto, condicionan de que estas raíces nerviosas ya no funcionen bien, existan muchas raíces nerviosas aberrantes y puede haber una secuela mayor para el desarrollo motor del niño. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces nosotros al realizar la cirugía de el mielomeningocele, este mielomeningocele, al incluir las raíces nerviosas dentro del canal, muchas veces puede generar fibrosis y puede anclarse el cono medular en la parte más baja de la columna, originando lo que se denomina médula anclada. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo normal? Nosotros tenemos una médula espinal que termina en una estructura que se llama cono medular. Luego del cono medular solo vienen raíces nerviosas. Este cono medular en los niños es bien bajo, está a nivel lumbar bajo. Y conforme el niño va creciendo y va creciendo su columna, la columna se va estirando y el cono va ascendiendo. Hasta que en un adulto normal el cono se encuentra en el a nivel de lumbar 1 o lumbar 2. Pero una médula anclada condiciona de que el cono se quede anclado en la parte baja de la columna crezca y la médula se estire, originando déficit motor, trastorno esfinteriano y problemas del desarrollo psicomotor. Siguiente, por favor. Otra patología importante es la craneosinostosis. ¿Qué es la craneosinostosis? La craneosinostosis es el cierre prematuro, parcial o total de una o más suturas del cráneo. Que pueden condicionar trastorno del desarrollo cerebral, porque si se cierran las suturas y el cráneo se queda sellado, entonces el cerebro no va a desarrollarse adecuadamente,
o puede ocasionar también, lo más frecuente, alteración estética, como ven en los niños. Ustedes saben que los niños, a diferencia de los adultos, tienen un cráneo que está en formación y está en proceso de osteosíntesis. Un cráneo que tiene, como en la imagen de la derecha, suturas, que son las uniones entre dos huesos, o mejor dicho, el espacio que hay entre dos huesos, las suturas, y tienen fontanelas, que son el espacio que hay entre tres o más huesos. Tenemos la sutura coronal, tenemos la sutura parietal, la sutura lambdoidea, tenemos la fontanela anterior, tenemos la fontanela posterior. Entonces, conforme el niño va creciendo su cráneo de manera proporcional, las suturas van cerrándose y el cráneo va creciendo y desarrollándose. Pero por causas desconocidas que ocasionan craneosinostosis, alguna de estas suturas craneales se cierra prematuramente y origina deformidad. Siguiente, por favor. Es así que tenemos dos tipos de craneosinostosis: la craneosinostosis sindrómica y la craneosinostosis no sindrómica. ¿Qué es la craneosinostosis? Perdón. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La craneosinostosis sindrómica, que constituye el 15% de todas las craneosinostosis, es aquella craneosinostosis que está asociada a un síndrome genético. Uno de los más frecuentes es el síndrome de Cruzón. Entonces, entendemos y definimos el síndrome de Cruzón como aquel trastorno genético cuyas características fenotípicas tiene hipertelorismo, macroglosia, y además craneosinostosis, ¿no? Entonces, esa es una craneosinostosis sindrómica, una craneosinostosis que se incluye dentro de un síndrome genético, como los que ven en el cuadro, dentro de los cuales el más frecuente es el síndrome de Cruzón. Entonces, esas craneosinostosis constituyen el 15% de todas las craneosinostosis. Regresamos a la anterior. Pero también existe la craneosinostosis no sindrómica, en la cual un niño con desarrollo normal, sin ningún trastorno genético, absolutamente normal y sano, comienza a presentar craneosinostosis. Y esto es el 85% de todas las craneosinostosis. La craneosinostosis se clasifica por el cierre prematuro, se clasifican y el nombre lo da la sutura afectada. Tenemos, por ejemplo, en el cuadro que si la sutura afectada es la sagital, la craneosinostosis se denomina escafocefalia. Si la sutura afectada es una o media sutura coronal, eso se llama plagiocefalia anterior. Si es en ambas suturas coronales, se llama brachicefalia, y si es en la sutura metópica, que es la sutura rudimentaria interfrontal, se llama trigonocefalia, dando esa apariencia de cráneo en punta o en flecha. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, si lo lógico de la craneosinostosis es que es un cierre prematuro de suturas, lo que hay que hacer para que el niño y el cráneo se siga desarrollando es generar nuevas suturas o generar aperturas en ese hueso que ya se cerró. Entonces se denomina la cirugía cranioplastía o avance frontoorbitario, en el cual vamos a generar nuevas suturas, nuevas aberturas que le permitan al niño seguir creciendo y a su cabeza seguir creciendo para luego oseificarse. Siguiente, por favor. La escoliosis infantil es otra patología que deben conocer. Existen tres categorías principales de escoliosis: la neuromuscular, en la cual hay una alteración o hay un desbalance muscular que ocasiona la escoliosis; la congénita, que es como resultado de la asimetría en el desarrollo de las vértebras. Si tenemos, por ejemplo, una hemivértebra o una vértebra, si el niño nace con una hemivértebra o nace con una vértebra en mariposa, cuando la vértebra debe ser cilíndrica, lógicamente es como que un piso de un edificio no lo hagas
recto, si no lo hagas inclinado. Te va a inclinar todo el edificio. La misma lógica es para la columna. Si el niño nace con una hemivértebra o con una vértebra en mariposa o en cuña, entonces va a generar una escoliosis. Y la idiopática, que es aquella en la cual el niño ha nacido bien y de pronto ha comenzado a deformarse su columna. Idiopática es que no tenemos causa conocida. ¿Qué es la escoliosis? Es aquella deformidad en varias dimensiones, en 3 dimensiones, en la cual la columna se altera. Tenemos un niño de espaldas, que vemos una columna normal, y un niño con escoliosis de espaldas. Vamos a ver que así como hay una simetría en los hombros, lo más probable es que haya una simetría en las caderas. Y esta simetría en los hombros, que forma parte de lo que es la cintura escapular, está asociada con el desbalance o con la curvatura de columna que está originada por la escoliosis. Sucede así en la cintura escapular y sucede así en la cintura pélvica. Siguiente, por favor. Si el niño se ha estado curvando la columna, entonces inicialmente el tratamiento va a ser una adecuada evaluación postural, terapia física, corsets, y si ya esto sigue degenerándose, hay que pasar a la cirugía, en la cual con instrumentos de titanio, tornillos y barra de titanio, se intenta reducir la columna lo máximo posible para que este niño pueda continuar con su vida. Lógicamente es una cirugía de riesgo, no es cualquier cosa, pero bueno, actualmente existen ya nuevas técnicas, materiales que permiten o ayudan a que los riesgos se minimicen. Siguiente, por favor. Acá, aquí vamos a hacer, no es una clase de tumores del sistema nervioso central, pero vamos a mencionar cuáles son los principales y más frecuentes en los niños. Siguiente. Y para entender los tumores del sistema nervioso central de manera general, debemos entender que existen 2 tipos de clasificarlos, o mejor dicho, tú lo puedes clasificar en base a los grados de malignidad, y esto se determina por características histopatológicas al microscopio, o lo puedes clasificar de acuerdo a la celularidad, y es lo que le da el nombre. El grado de malignidad se lo da la característica histopatológica, y el nombre se lo da el tipo de estirpe celular. Por eso es que tenemos dentro del sistema nervioso tumores benignos y malignos. Los benignos son, por ejemplo, un lipoma, un tuberculoma, y los malignos son todos los que tenemos acá en la lista y que podemos clasificar en base a los grados de malignidad. Maligno de grado 1, 2, 3 y 4. Un maligno de grado 1 es un tumor proliferativo. Un maligno de grado 2 es un tumor proliferativo y además infiltrativo. Un maligno de grado 3 es proliferativo, es infiltrativo y además tiene anaplasia, que es una característica celular de malignidad. Y en el grado 4 tenemos a un tumor que, además de todo lo anterior, tiene áreas de necrosis. Eso implica que es mucho más agresivo y maligno que los demás. Decimos que los de grado 1 y 2 son tumores de bajo grado de malignidad y los de grado 3 y 4 son tumores de alto grado de malignidad. Bien, si nosotros evaluamos a un microscopio una célula con esas características histopatológicas, determinamos el grado del tumor. Pero también debemos evaluar qué tipo de célula es, porque si el tumor es, por ejemplo, una célula astrocítica, estamos hablando de un astrocitoma. Si el tumor es una célula de la oligodendroglía, es un oligodendroglioma. Si es una célula maligna, como es, por ejemplo, el medulloblastoma, es de grado 4, de alto grado de malignidad y de proliferación. El glioblastoma también, derivado de las células gliales, pero es uno de los más altos, de alto grado de malignidad. Siguiente, por favor. ¿Qué factores de riesgo existe para que se desarrollen tumores en la cabecita de los niños? No existe ninguna causa-efecto directa, pero existen factores de riesgo como la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad heredofamiliar, mediante el cual existe un componente genético que va a
a hacer que se desarrollen tumores en el cuerpo de la persona que lo padece. El síndrome de von Hippel-Lindau, si lo deben haber escuchado o recordado, puede generar tumores a nivel del cerebelo, como el hemangioblastoma, al nivel de riñón, al nivel de páncreas. Y además de factores de riesgo adquiridos, ¿no? Se dice que la radiación ionizante, se dice que la intoxicación por metales pesados puede condicionar la aparición de tumores, pero con una exposición continua. Siguiente. El sarcoma cerebral es un tumor altamente maligno, altamente proliferativo, muy ricamente vascularizado y altamente destructivo, como ustedes pueden ver en la imagen. No solamente crece dentro del cráneo y del cerebro, sino que si contacta estructuras óseas, las destruye y puede salirse a través de ellas, originando que ustedes puedan ver el tumor desde fuera. Si ustedes por más que ustedes hagan una resección amplia y envíen al niño a radioterapia para quemar las pocas células que puedan quedar, eso tiene que ser extremadamente rápido antes de que vuelva a crecer, porque el pronóstico es bastante malo. Siguiente. Y aquí tenemos que recordar y estudiar al tumor bandera de la etapa infantil, que es el meduloblastoma. Permítame un segundo que voy a ir a traer mi cargador. Bien, entonces debemos recordar ese tumor que es el meduloblastoma. El meduloblastoma en la etapa infantil aparece generalmente en fosa posterior. En edad adulta podemos encontrar meduloblastoma en la parte supratentorial, pero en niños es un tumor de fosa posterior. Niño con tumor de fosa posterior es un meduloblastoma hasta demostrar lo contrario. Puede ser también un astrocitoma pilocítico, puede ser un ependimoma también, pero lo más frecuente es que podamos encontrar un meduloblastoma. ¿Cuáles son las características de los meduloblastomas? Tienen una media de edad de 5 a 7 años. Y hay una característica importante que deben recordar y que también puede ser pregunta de examen. Tiene diseminación leptomeningia. Es uno de los pocos tumores, y no es el único, que tiene una clara metástasis dentro del mismo sistema nervioso central. Nosotros estamos acostumbrados a ver que los tumores hagan metástasis. Por ejemplo, un tumor de pulmón puede ser metástasis al cerebro. Un tumor de riñón puede ser de próstata, puede ser metástasis a la columna. Un tumor hepático puede ser metástasis a otros órganos. Pero dentro del mismo sistema nervioso central, un meduloblastoma ubicado en fosa posterior puede hacer metástasis a las meninges intracraneales y puede hacer metástasis dentro del espacio raquídeo de la columna vertebral. Esta es una característica importante del meduloblastoma. Y existen factores de mal pronóstico. Si este meduloblastoma se presenta en niños menores de 3 años, eso tiene mal pronóstico. Si este meduloblastoma infiltra el tronco encefálico, mal pronóstico, porque al realizar una resección no se puede hacer una resección lo suficientemente amplia. Va a quedar tumor y va a volver a crecer
y el niño va a tener recurrencia de enfermedad. Diseminación fuera de la fosa posterior, que es la diseminación leptomeningia que les acabo de comentar. Eso es un factor de mal pronóstico. Y el hecho de que se consiga solamente una resección subtotal también es un factor de mal pronóstico. Siguiente, por favor. Vemos en esta imagen de resonancia de la izquierda cómo este tumor se ha metido, ha hecho una diseminación leptomeningia dentro de lo que es la columna dorsal. Se ha metido todo el canal raquídeo invadiéndolo y comprimiendo las estructuras neurales. Y en la imagen de resonancia de la derecha podemos ver distintas secuencias de un tumor de fosa posterior como es el medulloblastoma. Siguiente. Existen otro tipo de tumores que están asociados, ya no son propiamente malignos, pero están asociados a células que pueden tener relación con hormonas y con la línea media del cerebro. Son los tumores de línea media, que son los que están localizados en el centro del cerebro. Como por ejemplo los tumores de hipófisis, adenomas de hipófisis, o en el caso de los niños, los craniofaringiomas. No es muy frecuente que nosotros veamos tumores de hipófisis, adenomas de hipófisis en los niños, pero sí en los niños podemos observar craniofaringiomas. ¿Por qué? Porque los faringiomas tienen picos de presentación en la edad infantil y en la edad adulta mayor. Este tumor de línea media, como lo observan las flechas, puede crecer y desplazar estructuras como son el cuerpo calloso, obturar el tercer ventrículo y dar una hidrocefalia obstructiva, y además generar trastorno hormonal como es una diabetes insípida. Puede comprimir además el nervio óptico, originando una hemianopsia bitemporal o ceguera. Entonces, este tumor puede originar muchas cosas si nosotros lo planteamos y lo analizamos desde el punto de vista de que es una masa ocupante en una localización muy cercana al nervio óptico, muy cercana al tercer ventrículo y que puede generar trastornos hormonales también. Siguiente, por favor. Habíamos hablado al inicio de la clase de las ventriculitis, de las hidrocefalias congénitas, y uno de los tratamientos para la hidrocefalia es colocar una derivación ventrículo-peritoneal, que no es más que un catéter que va conectado directamente del ventrículo lateral cerebral hasta el abdomen, a la membrana peritoneal. De esta manera, el exceso de líquido cefalorraquídeo que está dentro del cráneo va a trasladarse por esta cánula y va a ser absorbido en la membrana peritoneal. Pero es muy frecuente que estos tipos de sistemas de derivación ventrículo-peritoneal se infecten o se colonicen por bacterias, porque los niños pueden tener otitis, muelas picadas, infecciones urinarias, neumonías. Entonces, todas esas infecciones dentro del cuerpo del niño pueden condicionarse a que este sistema se infecte y pueda originarse algo que se denomina ventriculitis. La ventriculitis es esa inflamación e infección de los ventrículos cerebrales, que luego de su curación pueden quedar tabicados, siguiente por favor, y formar nuevos compartimentos como estos de la imagen. Entonces ya no estamos hablando de dos ventrículos laterales normales, nativos, nuevecitos, sino estamos hablando de varios ventrículos laterales y de cerebros ya maltratados y tratados. Lógicamente, si el cerebro está maltratado, compartimentalizado, como se ve aquí, va a tener una secuela cognitiva en el desarrollo psicomotor y una secuela neurológica importante en el niño. Siguiente, por favor. Dentro de las infecciones podemos tener también el absceso cerebral. El absceso es esa cavidad que puede tener múltiples fases y se llena de pus dentro del cráneo, ¿no? El tratamiento del absceso cerebral es de manejo complejo. Siempre se requiere iniciar antibióticos lo más precozmente, inclusive antibióticos de amplio espectro, porque no sabemos ni conocemos el germen. Si este absceso cerebral, que es una masa ocupante, está generando hipertensión endocraniana, desplazando el cerebro, generando edema, es periférico y mide más de 3 centímetros, entonces esto requiere manejo quirúrgico.
Debemos operarlo, sacar el absceso y también sacar la cápsula del absceso, porque si nosotros sacamos lo que es el absceso, que es la pus en su interior, y dejamos la cápsula, lo que va a suceder es que se va a volver a llenar. Entonces hay que sacar el absceso, evacuar el absceso y además retirar la cápsula para que el cerebro pueda tener una curación, o pueda pretenderse que el cerebro pueda regresar a su etapa normal. Perdón, a su estado normal o natural, ¿no? Una vez que se evacúa este absceso cerebral, la pus que está dentro del cerebro va a ir a cultivos en donde vamos a identificar el germen y vamos a dar tratamiento antibiótico específico ya para el germen identificado. Siguiente, por favor. Importante que ustedes conozcan solamente la definición de la malformación de Chiari, que es una patología infantil también, que se presenta o se detecta en la etapa infantil, que es el descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero occipital. Este descenso tiene que ser más de 10 milímetros para poder ser considerado como malformación de Chiari. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta cirugía? Hacer una reconstrucción de la fosa posterior, hacer una reconstrucción de ese agujero magno y darle espacio al cerebelo para que no comprime el tronco y se cierra la piel como naturalmente se hace y se cubre y como si no hubiera pasado nada. Siguiente, por favor. Nosotros debemos haber escuchado, ustedes deben haber escuchado que la epilepsia es una enfermedad que manejan los neurólogos. Sí, efectivamente la manejan los neurólogos, pero ¿qué sucede cuando las crisis de epilepsia son tan frecuentes? No disminuyen con los fármacos, y ya el neurólogo ha trepado en toda la farmacología anticonvulsivante y el niño no deja de convulsionar o lo hace de manera muy excesiva. Recuerden que cada convulsión es una descarga neuronal que no solamente daña el cerebro, sino también puede dañar estructuras físicas. El niño puede caerse, puede golpearse la cabeza, etc. Entonces, a eso denominamos epilepsia refractaria. Cuando ya está con dosis tope de medicamentos de segunda línea para la epilepsia, el niño persiste con crisis, la denominamos epilepsia refractaria. Y podemos plantearle lo que es la cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia consiste en dos tipos de tratamiento: un tratamiento paliativo que solamente ayuda a disminuir las crisis, o un tratamiento resectivo focal que tiende a ser curativo. Existe una frase en inglés entre los neurocirujanos de epilepsia que dicen, ¿no? It's better no brain than bad brain. Es mejor que no haya cerebro a que haya un cerebro malo. ¿Y a qué se refieren? A que en el caso de la epilepsia existen partes del cerebro que descargan, son focos epileptógenos que descargan y propagan. Si después de los análisis, las pruebas, el electroencefalograma, se detecta que existe un área del cerebro que está originando la convulsión, entonces se tiene que operar y se saca esa área y se acabó el problema. Pero ¿qué sucede? Cuando los focos epileptógenos son muchos, son variados, no se sabe dónde comienza la propagación, o el foco epileptógeno está en un área elocuente, es decir, en un área en la cual si se reseca se puede quedar hemipléjico, o no puede hablar, o puede quedar en coma. En esos casos intentamos dar lo que es el tratamiento paliativo, que es la neuromodulación. ¿Y qué es la neuromodulación? Es colocar un estimulador de nervio vago, así como un marcapaso, pero en vez de que el cable vaya conectado al corazón, va conectado a lo que es el nervio vago. Genera descarga de impulsos de manera que el nervio vago logra inhibir las convulsiones. Siguiente, por favor.
No voy a hablar de malformaciones vasculares cerebrales infantiles porque esa es una clase aparte que ustedes van a tener, pero lo pongo aquí para mencionar solamente que las principales malformaciones vasculares cerebrales en el niño están originadas en la fosa posterior, en la región posterior del cerebro y son dependientes de las arterias cerebrales posteriores, de la arteria basilar y drenan a las venas cerebrales profundas. Son muy complejas y son diagnosticadas en la etapa infantil. Siguiente. Estas imágenes que ustedes pueden ver aquí son imágenes que nos permiten evaluar las malformaciones vasculares cerebrales. La imagen de la izquierda es una tomografía en la cual podemos observar una hiperdensidad, que es un coágulo cerebral, ¿no? Una malformación probablemente que se ha roto. La del medio se llama panangiografía cerebral, que es un estudio, o angiografía por sustracción digital. Es un estudio que solamente pinta las arterias, las venas y los capilares y extrae o sustrae todo lo demás. Y el caso de la derecha es un angiotemia cerebral, que es como una tomografía con contraste que también sustrae todo lo demás, pero nos deja solamente la vascularidad. Siguiente. Y para terminar con esta última diapositiva, ustedes van a tener un seminario de traumatismo y es importante que consideren lo que es el traumatismo craneal infantil. Cuando ustedes hablan de traumatismo craneal o TEC, tienen que valorar lo que es el mecanismo de la lesión. No es lo mismo que venga una madre a la consulta y te diga, mi niño se cayó, estaba jugando y se cayó sentado y luego se echó y se golpeó la cabeza, a que venga otra madre y te diga, mi niño se cayó del segundo piso. Lógicamente, por mecanismo de lesión, por mecanismo de trauma, el niño que se ha caído del segundo piso tiene mayor riesgo de tener un hematoma, tener una fractura, etcétera. No es lo mismo que venga una madre y te diga, mi niño estaba caminando, corriendo, no vio la puerta, siguió corriendo y se golpeó la cabeza con la puerta. A que venga otra madre y te diga, mi niño se cayó del camarote, de cabeza. Entonces el mecanismo de la lesión, el mecanismo del trauma es muy importante, que ustedes deben, es algo que ustedes deben en la anamnesis enfatizar mucho cuando tengan un paciente con trauma. Considerar también que en niños menores de 2 años el cráneo es muy delgado, es extremadamente delgado, entonces también no es lo mismo que un niño se caiga del camarote a los 10 años a un niño que se caiga del camarote al año de edad o al año y medio. El cráneo del niño de año y medio, de menor de 2 años, es muy frágil, puede originar fracturas demasiado rápido y originar un hematoma que está asociado a la fractura, que se llama hematoma epidural. Esta fractura craneal va a romper una arteria meningia y esa arteria meningia va a comenzar a sangrar, sangrar y sangrar hasta formar un hematoma que se denomina hematoma epidural. Por eso, si ustedes tienen un niño en el cual sospechan de fractura, lo sospechan por mecanismo de lesión, porque de repente tiene un chichón, conocido en término médico como cefalohematoma, le pedimos una radiografía de cráneo. Si en la radiografía de cráneo hay signos de que hay fractura, este niño tiene que pasar a tomografía porque hay que descartar un hematoma epidural. Y entonces este hematoma puede observarse o ser quirúrgico dependiendo del tamaño o si crece o no. Esos son los acapites importantes que ustedes deben tener con respecto al traumatismo craneal infantil. Después lo demás es bien parecido a los adultos. Y esa es la última diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Doctor, doctor, Sí. tengo una pregunta. Sí, ¿cómo podría diferenciar una hidrocefalia de una hidranencefalia? O sea, ¿es posible el diagnóstico o la diferenciación clínica? La diferenciación clínica, sí, claro que sí. Una hidrocefalia es un niño con un desarrollo psicomotor normal que de pronto comienza a desarrollar hidrocefalia y tú vas a ver cómo progresivamente va a ir creciéndole la cabeza, teniendo macrocefalia y puede tener síntomas neurológicos, ¿no? Un niño que de repente estaba caminando, ya comenzaba a caminar, de pronto ya no camina, pero la hidrocefalia generalmente se asocia con un cuadro de hipertensión endocraniana, es decir, un niño con hidrocefalia
Va a comenzar a crecerle su cabecita. Si es que las suturas no están cerradas, va a tener dolor de cabeza, náuseas y va a vomitar. Un niño con hidranencefalia generalmente es un niño que tiene ya un cerebro que ha pasado por cirugías, ha estado bajo infección de una meningitis, una meningoencefalitis, y la masa encefálica ha ido alterándose, ¿no? No existe, y un niño con hidranencefalia no tiene un desarrollo psicomotor normal. Un niño con hidrocefalia sí lo puede tener. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, solamente 12 alumnos en clase, no sé cuántos